Muy bien, la oposición también va debilitada, ¿no? No estamos hablando que representen realmente pues a los que están en contra de Bashar al-Assad, es una facción que está yendo, en todo caso, la más tranquila de la oposición, pero esta te invito, ahora ya no te invito, ¿qué se va a lograr realmente en Naciones Unidas? No sé si ha cumplido bien el papel o no, o está quedando muy mal con lo que está sucediendo para Ginebra 2. Bueno, el problema es el siguiente, ¿no? En Ginebra 1 no se invitó a Irán, lo cual fue, en mi opinión, un grave error, porque la guerra civil siria es una en la cual hay una indebida, en mi opinión, injerencia internacional, pero debida o no, el tema es que esa injerencia existe, y si uno quiere acabar con la guerra, tiene que involucrar a todos los actores internos y externos que están inmiscuidos en el conflicto. El más importante probablemente es Irán. Si Irán sigue apoyando de manera decidida al gobierno sirio, muy probablemente no haya acuerdo alguno. Entonces, Irán debió estar desde un principio en Ginebra 1. El tema es que Ginebra 2, que además paradójicamente no va a tener lugar en Ginebra, quiere partir donde terminó Ginebra 1, o sea, el acuerdo de una transición política inclusiva sin el Assad al mando. Y claro, Irán dice, yo no participé de esa reunión, no me convocaron, por ende yo no tengo por qué sentirme obligado por lo que ahí se acordó. Y ese fue el argumento para retirar una invitación que ya se había extendido a Irán para esta nueva reunión, que de cualquier manera, honestamente, es lamentable decirlo, pero creo que no va a dar mayores frutos. Creo que el gobierno sirio calcula que con la oposición enfrentada entre sí y con él a la ofensiva militar puede eventualmente ganar la guerra y no tiene por qué conceder su salida del poder en una negociación cuando la oposición no puede forzarla por medio de las armas. Claro, incluso está pensando en reelección. O sea, él está muy seguro de continuar en el poder, y solamente para informarles que CNN está preparando ya un reportaje sobre unas fotos que demostrarían torturas en el régimen de Bashar al-Assad, que ya debe estar difundiéndolas en estos momentos o quizás muy pronto esta noche, que aparecen fotos donde hay signos de golpizas brutales, estrangulamientos, formas de tortura que ha realizado un equipo de fiscales expertos en crímenes de guerra y forenses, dicen, según CNN, de renombre mundial, mientras hay más denuncias, mientras la violencia continúa en Siria, sigue sufriendo su población. Tenemos un Bashar al-Assad reforzado, todopoderoso, que no piensan dejar el poder. Entonces yo creo que ante esto estamos viendo, pues, Farid, tú bien lo decías, yo creo que el fracaso de Ginebra 2 es Naciones Unidas ha debido ser más firme para solicitar la presencia de Irán y terminar con todo. El problema es que aquí Naciones Unidas no es quien lleva la voz cantante, dado que el Consejo de Seguridad está dividido en torno al tema de Siria. Naciones Unidas no es capaz de tomar decisiones. Entonces, el punto es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN debieron considerar previamente bajo qué condiciones estaban dispuestos a invitar a Irán. El tema es que sin Irán es difícil pensar en una solución. Muy lamentablemente. Bien, y tras un acuerdo histórico con Occidente, Irán ha limitado el proceso de enriquecimiento de uranio utilizable en armamento. A cambio de esas potencias, relajarán las sanciones comerciales en su contra. Tras haber enviado a sus inspectores, la Agencia Nacional de Energía Atómica en Austria ha confirmado que Irán ha empezado a diluir sus reservas de uranio en virtud del acuerdo nuclear firmado con las 6 potencias mundiales. Tuvimos un fin de semana muy ocupado. Han dejado de producir el 20% de uranio. Es una buena cooperación. Podríamos decir que nuestro trabajo ha sido eficaz. En vista de este acuerdo, la actividad nuclear de Irán se ha detenido, pero continuará produciendo uranio de bajo nivel, debido al acuerdo al que ha conseguido llegar con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia, a cambio de que le reduzcan las elevadas sanciones económicas. Asimismo, los habitantes de la capital en Teherán se sienten optimistas hacia el acuerdo nuclear. Muchas personas creen que la medida fortalecerá la economía de Irán y aportará beneficios a las personas. Creo que esto va a traer esperanza a nuestra vida, traerá más turistas a Irán y por tanto la gente vivirá una vida mejor.
No obstante, y a pesar del apoyo, algunos residentes todavía sostienen que Irán se debería mantener vigilante hacia los Estados Unidos. Muy bien, sin embargo, el embargo de armas, prohibición a determinadas personas para viajar a la Unión Europea se mantiene, ¿no? Son algunas medidas nada más que se han levantado. Sí, el cálculo, por 6 meses, creo, ¿no? Sí, que es el periodo en el cual se debería lograr un acuerdo definitivo y ese sí implicaría el levantamiento, tal vez progresivo, pero el levantamiento de todas las demás sanciones. Estamos hablando de un levantamiento parcial de sanciones que equivale a solo unos 6.000 millones de dólares. Solo para tener una idea de las proporciones, se calcula que Irán y ciudadanos iraníes tienen activos congelados en entidades financieras del mundo desarrollado por más de 100.000 millones de dólares. Entonces esto es una gota de agua en el océano. Muy bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos con la economía de China, que creció solo 7,7% en el 2013, resultado interpretado por los analistas como muestra de la llegada de tiempos de austeridad para ellos. Durante el 2013, la economía de China ha crecido solo 7,7%, superando ligeramente las expectativas del gobierno, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas. Aunque inicialmente se esperaba un 2013 con un 8,23% de crecimiento anual, el resultado a final de año fue similar al del 2012 y superó solo por 0,1% al desempeño económico más bajo del país, registrado en el año 1999. Este resultado es interpretado por varios analistas como una muestra de que vendrán tiempos de austeridad, mientras el Ejecutivo siga aplicando reformas para recuperar su economía. Debemos ver claramente que la economía de nuestro país se encuentra en un periodo crucial de transformación y desarrollo. Los problemas profundamente arraigados deben aliviarse, mientras las bases para la recuperación económica aún se están consolidando. Tras varios años de crecimiento económico, China se ha visto en la necesidad de reformar su enfoque para generar un desarrollo sostenible. Sin embargo, algunos analistas consideran que la economía de este país seguirá perdiendo fuerza durante el 2014. Muy bien, estamos hablando pues que hay problemas, austeridad en el gigante asiático. Claro, en teoría un crecimiento de 7.7 implica que la tasa de crecimiento se ha estabilizado, porque China crecía a tasas de 2 dígitos, o sea, 10% o más, hasta hace unos años, y ahora la tasa de crecimiento anual había empezado a bajar, y la pregunta era hasta dónde va a caer. Parece que se estabiliza alrededor del 7,5. Sin embargo, ahí hay dos atingencias que hacer. La primera es que muchos consideran que, al igual que en el caso de la Argentina, peor que en el caso de la Argentina, de hecho, las cifras macroeconómicas de China no son confiables, que el gobierno manipula las estadísticas con fines políticos. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es que, incluso si fuera cierto que la economía está creciendo ya de manera estable a una tasa de alrededor del 7,5%, el problema es que parte de ese crecimiento se debe a un crédito de entidades financieras, sobre todo públicas, desaforado, que podría generar inflación por un lado, y por otro lado parece darse incluso a empresas que no van a tener capacidad de pago después para devolver ese dinero, con lo cual, digamos, sería un crecimiento que difícilmente puede sostenerse en el largo plazo. ¿Y las consecuencias a nivel mundial para otros países del mundo, por ejemplo? Bueno, para el Perú, China ya debe ser, si no el primero, nuestro segundo socio comercial, y de la demanda china depende en buena medida la cotización internacional de minerales como los que exporta el Perú, así que afectaría a países como el nuestro, entre otros. Muy bien, Farid, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a regresar con lo que está sucediendo en Francia. El presidente François Hollande ha hablado del estado de salud y recuperación de la primera dama, y también una revista española ha publicado una foto de su supuesta amante en Tokio. Y también la reina Isabel de Inglaterra ya apura la sucesión a su hijo, el príncipe Carlos. Volvemos.